Es el tercer día del retiro, tercer viernes, no pude grabar el segundo día. Eh, Hoy vamos a tratar otro tema, no sé todavía cuál es, no sé de qué se va a tratar, pero estamos aquí ya para poder iniciar. El retiro inicia a las 7 pm, son las 6:59, o sea, ya prácticamente ya vamos a iniciar. Y quiero mostrarles aquí donde todos nos estamos ya reuniendo. Son 67 participantes lo que hay hasta el momento, 69. Cada vez se van uniendo más. La primera vez fueron cerca de 200, casi 250, 300 personas. Entonces esto es a nivel nacional. Entonces yo les voy a estar explicando y tomando fracciones de lo que vayamos hablando durante este retiro. Así que esténse muy pendientes de la siguiente parte. Muy bien, hermanos, pasen una buena tarde o buenos días a la hora que estén viendo este video. Vamos a hablar en este caso acerca de el servidor. Y para hablar del servidor primero tenemos que hablar del servicio. Recuerden que ese es el tema que vimos en el tercer día del Retiro Nacional de Jóvenes de Honduras, ¿verdad? De la renovación carismática. Entonces primero hay que hablar del servicio. El servicio es darse a los demás, y como servidor cristiano es aquel que se da por amor genuino que le tenemos a Dios. O sea, a otras personas nos damos porque tenemos ese amor genuino a Dios. Y propiamente el servidor es aquel que se deja amar por Dios, que se dona a los demás, pero no hay que ser servidores tibios. Eso es algo muy importante, no hay que ser servidores tibios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no ser servidores tibios? Orar. Entonces, aquí empezamos con las fotografías. Tomé fotografías porque no nos pasaron la presentación en sí, entonces yo iba tomando fotografías a medida que iban pasando las diapositivas por el retiro. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la oración, que es para no ser un servidor tibio. Y en la oración nosotros encontramos que es un don. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2559-2560. Entonces dice: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Es de San Juan Damasceno. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la oración es un don de Dios. Entonces tenemos que ser humildes para poder recibir este don, porque muchas veces no sabemos qué pedir. También hay que saber escuchar a Dios. Nosotros como Renovación Carismática muchas veces oramos, pero no escuchamos. Entonces es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, saber escuchar a Dios. Entonces lo siguiente es que la oración es una alianza. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 25, 62, 63 y 64. Entonces es algo muy importante también que la oración debe ser con el corazón. Si no es una oración con el corazón, entonces se convierte en una oración vana. ¿De qué sirve orar si tú no estás orando con el corazón? Entonces algo muy importante también que tenemos nosotros con Dios, esa alianza, esa es la oración. Entonces, la oración es comunión. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica también, numeral 2565. Es muy importante que todos podamos leer ese catecismo. Es grande porque sí es grande, pero es muy importante leerlo para poder defendernos. La oración es una comunión. Es aquella que nos permite ser con Dios, ser uno con Dios y fusionarnos con Él, con la Santísima Trinidad. Es algo muy importante la oración. A medida que nosotros vayamos orando, vamos a estar en comunión con Dios, vamos a estar en paz con Dios. Es algo muy importante. Entonces, la oración es lo único que nos ayudará a ser servidores genuinos del Señor. Servidores verdaderos, servidores concretos, no tibios. Recuerden que a Dios no le gusta a alguien que sea tibio o frío o caliente. Entonces nosotros debemos ser calientes con ese Espíritu Santo. Entonces hay que ser muy orantes como servidores. Entonces, esto lo dijo Santa Teresa de Calcuta: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Muy importante lo que dice la Madre Santa Teresa de Calcuta. Si nosotros estamos en silencio, mucho tiempo en silencio, de repente vamos a empezar a hablar y hablar con Dios.
esa oración, eso se convierte en una oración. Entonces la oración, a medida que nosotros vayamos orando, vamos a ir pidiéndole a Dios, pidiéndole sabiduría, discernimiento, y eso se convierte en fe. Recuerden que la fe es algo es creer en algo que aún no vemos, que aún no palpamos. Esa fe se convierte en amor, se va convirtiendo en amor, y ese amor en servicio. El tener amor, amor propio, amor por el prójimo, nos convierte en ser serviciales, y ese servicio nos trae paz a todos nosotros. Entonces, algo muy importante lo que dice la Madre Teresa de Calcuta. Después, la oración del servidor. Hay dos tipos de oraciones para la oración del servidor. Está la primera, que es la oración de grupos, en asambleas, en retiros, en los encuentros. Esa es la oración comunitaria, está en Mateo 18, capítulo 18, versículo del 19 al 20. Y está la oración personal, que está en Lucas 10, 41 y 42. Entonces, si ustedes me preguntan cuál de las dos es la más importante, les digo la personal. ¿Por qué? Porque la oración comunitaria nosotros oramos, sí, muy bien, en comunidad y todo, es muy importante también, pero en la personal nosotros nos entregamos y nos damos más a Dios. Entonces es algo muy importante, la oración personal. Entonces, ¿para qué oramos? Entonces, en Lucas, ese Lucas era un iluminado, definitivamente, ¿verdad? Lucas 3, 21, 22, y ya van a ver por qué yo les digo que Lucas es un iluminado. Para que se abran los cielos, para que Dios se haga escuchar. Esa es una de las primeras cosas por las que nosotros debemos orar. Para que se abran los cielos, para que Dios se haga escuchar a través de mí. Ser ese fiel servidor. 2, Lucas 5, 4, 6. Para que la pesca sea fructífera. Recordemos que aquí este evangelio habla, este pasaje de la Biblia habla de cuando incluso hay una canción que dice: una noche de sudor, una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, con sus redes vacías están. Entonces ahí nos habla de cuando estuvieron pescando toda la noche, no pescaban nada. Vino Jesús y les dijo: tiren las redes hasta al lado. Entonces la tiraron y sacaron un montonón de peces que se rompían las redes. Entonces, ¿para qué orar? Para que la pesca sea fructífera. Entonces, 3, Lucas 6, 12, 13, para tomar decisiones acertadas, para discernir. Imagínense que el mismo Jesús oraba, el mismo Jesús subió a los montes, oraba todas las noches, oraba durante la noche completa. Y entonces, ¿por qué nosotros como servidores no vamos a orar? Entonces, hay que tomar decisiones acertadas y discernir, y para eso lo hacía Jesús. Y si Jesús, que es Dios, oraba, ¿por qué nosotros no? Entonces, 4 Lucas 9, 28, 29, para transfigurar nuestras vidas, para poder iluminar a nosotros. Este pasaje de la Biblia habla cuando Jesús subió al monte, iba acompañado de ciertos discípulos, y mientras él oraba, él se transfiguró, empezó a lucir de una forma blanca y resplandeciente. Entonces, eso pasa cuando nosotros oramos. 5, Lucas 11, 1, para que otros también quieran hacerlo. Jesús, al momento de orar, la gente le pregunta a Jesús: enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú, enséñanos a pedirle a Dios como tú. Entonces, el que nosotros sepamos orar va a hacer que otras personas también quieran hacerlo. Entonces, para terminar ya con esto, se hizo un poquito largo esto. Para terminar ya con esto, orar es un don, una alianza, una comunión con Dios, es el eje central de nuestras vidas, es abrirse la gracia y es principalmente cuestión de amor. Entonces, de esto habla toda esta este último retiro que tuvimos, este último día, y espero que les haya gustado, espero que les haya salido bien, espero que hayan podido entender ciertas cosas o poder empezar a querer orar más. Entonces, muy importante, y espero que les haya servido de mucho. Chao, chao, nos vemos en el siguiente video.